Recuérdame el nombre, por favor. María de los Ángeles Mamaní. María de los Ángeles, hay una presentación esta noche muy importante, ¿no? Sí, sí, de la que estábamos hablando, la presentación con la compañera que viene a acompañar y a poner acá a consideración de la comunidad. Va a ser abierta esta presentación del libro y AMP celebra esta realización en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Abre el debate o continúa este debate sobre el aborto? Precisamente, y queremos que AMP, en una acción más de este sentido, como hemos acompañado en otras, abordar esta temática, reforzarla e invitar a todas las personas a que se acerquen en este contexto educativo también, porque en la escuela, en el marco de la ESI, que es tan importante para prevenir situaciones de abuso, embarazos no deseados y todo lo que ocurre en la provincia, que hemos tenido en el 2018 una estadística que es irrefutable, porque lamentablemente ha marcado 47 embarazos de niñas entre 10 y 16 años embarazadas en la provincia de La Rioja. Bueno, Laura Klein, usted es autora de este libro, Entre el crimen y el derecho, un problema del aborto. Y bueno, ¿qué opinión tiene sobre este tema y cómo va a encarar esta charla en el día de hoy? Yo creo que el debate del aborto, la mayor parte de los planteos del debate del aborto están corridos de eje porque en general se pregunta, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Entonces la pregunta es filosófica, abstracta, y no pasa por lo que sucede realmente en la escena del aborto. Es que si una mujer se queda embarazada y no lo buscó, si puede decidir o no seguir el embarazo y tener un hijo, o no seguirlo y abortar, y sin quedar presa, digamos, del sistema de salud, sin tener que ir a un lugar clandestino o sin tener que caer, digamos, en dilaciones donde son rehenes de este debate. Entonces, el problema no es un ser humano o no es un ser humano, porque fijémonos que para esa pregunta que se recurre a la ciencia, supuestamente, ¿no? La ciencia entre comillas, dicen, bueno, ser humano es porque está el ADN. Desde que está la información genética única, irrepetible, completa y que va a ser la misma para toda la vida, ya es una persona. Ustedes dicen, no, es una persona desde que a los 3 meses empieza, se supone, el embrión a tener ciertos desarrollos. Dicen, no, es una persona recién cuando a los 5 o 6 meses se desarrolla el tubo neuronal y entonces aparecerían las condiciones para tener la conciencia. Dicen, no, es un ser humano recién cuando hay viabilidad. Bueno, serían más o menos las posturas básicas. Pero esto nadie se lo cree, porque todos van a buscar el dato embriológico que les conviene para la postura previamente tomada. Entonces, ahí hay algo muy claro. Si todas las posturas son igualmente demostrables científicamente, porque si yo digo, es ser humano por el ADN, voy al ADN y lo demuestro. Yo digo, es ser humano porque ya es viable, voy al momento de los 6-7 meses donde es viable y lo demuestro. Si todas las posturas son igualmente demostrables, ninguna lo es. O sea que el debate científico no es que no conocemos lo suficiente, nunca lo va a resolver porque es una decisión ética y política. O sea, nunca la ciencia va a resolver esto porque en realidad uno a la ciencia le hace decir lo que quiere, porque qué es una persona la ciencia no lo dice, sino que son decisiones jurídicas. Y lo que sí decide cuándo es una persona son las leyes que tenemos, que aunque prohíban el aborto, nunca lo equiparan a un homicidio. Entonces, si ningún código civil equipara a la persona no nacida con la persona por nacer, ningún código penal equipara aborto y homicidio, porque todos ponen el nacimiento como la línea fundamental que separa a la mujer embarazada que decide no abortar es privar de nacer. Privar de nacer, hacer que esa vida no nazca de las vidas nacidas. Y este es un hito fundamental porque vivimos en ese mundo. Entonces, si, digamos, sería los que realmente quieren prohibir el aborto, no es que quieren defender esa vida, porque si no prohibirían las nuevas tecnologías reproductivas y tratarían de que la figura de aborto incluirla dentro del homicidio. Nadie pide eso. Es sorprendente. O sea, si uno está contra, dice que aborto es homicidio, ¿por qué no tratan de anular la figura del aborto del Código Penal y meterla adentro del homicidio?
Esta discusión, según usted, errónea de lo que es el tratamiento o el debate del aborto, ha llevado a que se genere una grieta bastante importante, el celeste, el verde, los pañuelos, y también el hecho de las diferentes posturas que se han terminado debatiendo y cayéndose una de ellas en la discusión en la legislatura o a nivel legislativo. ¿Cuál es la solución ante este problema que hay según su punto de vista, ¿no? Porque bueno, más allá del entendimiento, decir no, tenemos que enfocarlo de otra forma, pero ¿cuál es la solución? Porque desde la Iglesia han planteado este tema de decir vida sí, vida no, y bueno, se ha tergiversado y ha terminado en esto. ¿Cuál es el camino para darle una solución? Porque hay niñas que siguen muriendo, hay niñas que tienen que ser madres, hay niñas que están sufriendo y tienen traumas de por vida, ¿no? ¿Cómo se soluciona este problema? Creo que la solución no va a ser intelectual, o sea, que la solución no va a ser en un debate, en una mesa de café, sino ver que los que están en contra de que el aborto sea un derecho, no hacen que haya menos abortos, hacen que haya más abortos clandestinos. O sea, entonces la solución no es estamos a favor de la vida, estamos en contra de la vida, porque en realidad estamos todos a favor de la vida con distintas políticas o estamos, digamos, con distintas hipocresías. No, me parece que es un debate donde uno se llena la boca con palabras y que son para la prensa o son para, digamos, quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces el problema está en que las mujeres siguen abortando aunque el aborto esté prohibido. No es que se salvan, ningún embrión se salva porque el aborto esté prohibido. Y hay también una distancia entre el discurso y la experiencia, porque prohibir el aborto no es erradicarlo, es simplemente empujarlo abajo de la alfombra y a las márgenes de la clandestinidad. Entonces, ¿cómo se soluciona? Haciéndose cargo de que esto no es solo un problema de salud, pero también es un problema de salud. Para resaltar el hecho de la importancia de su persona aquí en la provincia de La Rioja, quiero que mencione, usted no es el único libro que ha hecho y no es la única presentación que ha realizado sobre este tema, es decir, que tiene una experiencia un poquito más importante de un libro sobre este tema, y usted va a estar esta noche acá. Sí, yo vengo trabajando el tema hace muchísimos años, para 30 años más o menos, y la primera edición de este libro se llamó Fornicar y matar, el problema del aborto, porque los dos mandamientos que hicieron que se condene el aborto a lo largo de 2000 años fueron, primero, el no fornicarás, y recién en 1869 la Iglesia cambió su postura sobre lo que era la entrada del alma en la gestación del embrión, que antes se pensaba, tomando lo que decían los griegos, que entraba al tercer mes del embarazo, o sea que no había ningún problema en abortar. Y sin embargo, estuvo totalmente prohibido y condenado por el mandamiento de no fornicar. Entonces, recién en 1869 toman las cosas biológicas y dicen que la concepción, inmediatamente en el momento de la concepción, entra el alma al embrión y por eso abortar sería matar. Pero no olvidemos que todo ese peso de 19 siglos condenando la fornicación mucho más que el homicidio, porque el problema era la salvación del alma. O sea, la Iglesia dice, nosotros siempre defendimos la vida. Sí, que siempre dijimos que la vida es sagrada, pero ¿cuál era la vida sagrada? La del alma, no la del cuerpo, porque el cuerpo era desechable y por eso la Inquisición, la quema, o sea, había que exorcizar al alma a costa del cuerpo. Entonces siempre defendió la vida del alma, no la del cuerpo, ¿no? Entonces esta es la historia que queda ahí como capturada en frases que no se ven. Bueno, va a ser interesante, muchas gracias. Muchas Rogelio gracias. Leonardi, en este caso, esta visita ilustre que tenemos aquí, que es un orgullo, ¿no?, para el gremio presentarla, viene a través de lo que es AMP. Coméntenos un poquito para usted qué significa esta visita de Laura Klein. Sí, bueno, estamos acuñando la frase más de 70 años de... Ganando derechos. Ganando derechos, son los 70 años del sindicato, 71. Nunca más preciso el momento para debatir acerca del aborto y la vinculación con el Día Internacional de la Mujer y con el derecho, porque me parece que los aportes que está haciendo la compañera y que seguramente va a profundizar esta tarde, nos ayudan a abrir mucho la cabeza. Hay mucho dogmatismo en esto, hay mucha hipocresía, como
dice la compañera. Así que todo lo que sea y sirva para el debate y para el esclarecimiento, yo diría que para la comunidad educativa, no solo para los maestros y los profesores, sino hombres y mujeres. Y yo diría que muchos jóvenes tendrían que acompañarnos esta tarde, cosa que no siempre se da con facilidad. Así que, no, es un orgullo que nos acompañe y es un orgullo poder sostener esto que creo que lleva 3 o 4 años, de presentar libros los días jueves, del cine, este salón de uso múltiple que está dispuesto para esto. Además, hay que decirlo, poco común en los sindicatos en nuestra provincia. Y si a eso le agregamos que es el sindicato de los maestros y de los profesores, doblemente para que nos alegremos. Y en el marco del Día Internacional de la Y en Mujer. el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que por ahí no olvidamos de que es de la mujer trabajadora. Así que, bueno, yo diría que habría mucho para agregar también en el plano de la lucha de clases, porque también está tocado por esta... Y esperemos el debate, porque seguramente va a haber un debate importante. Ojalá vengan quienes sostienen una postura y quienes sostienen la otra. Que a veces se parten, porque vos encima nos vamos a quedar con que los que estamos de acuerdo con algo aplaudimos y los demás no vienen. La exhortación sería que vengan. Sí, y que incluso si estamos todos de acuerdo en algo, que pensemos lo que nos inquieta, porque estar de acuerdo no es lo más importante. Tenemos problemas que resolver y tenemos malestares, incluso estando de acuerdo, ¿no? Porque creo que si no hacemos como una barricada entre nosotros que... Sí, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante, yo estoy muy agradecida por la invitación, porque creo que para maestros y profesores es muy inquietante ver, más allá de la postura tomada, cómo enfrentarse no solo con diferentes posiciones, sino con cuestiones conflictivas, vitales, ¿no? que tienen que escuchar, contener y cómo darles algún curso, que ninguno tiene la solución, porque aunque el aborto fuera legal, va a seguir siendo y sigue siendo un trance donde hay que decidir. Entonces, no es solamente lo jurídico es como un tapón que pone presión, ¿no? Pero no es que con la legalización del aborto se acaba el problema, porque en realidad el aborto sigue siendo un trance de decisión. No es que si una mujer aborta porque no lo tenía pensado, o aborta la que está a favor de legalizar el aborto. Un embarazo no planificado, o incluso no planificado, puede ser, es algo que surge, que irrumpe en la vida y que es un trance ético, social, político, personal, de todo tipo. Tomar esa decisión sobre esa vida que la toma, de hecho, finalmente la toma la mujer que se queda embarazada. Puede ocultarlo o no a con quién se quedó, que puede ser marido, amante, alguien que sabe quién es o no, a veces muy presionada para sí tenerlo o para no tenerlo, pero son trances muy complicados que van a seguir estando porque estamos decidiendo